a algunas personas, pero creo que ninguno de ustedes. Son personas que realmente nunca estuvieron en el cursado. A ver, comparto esto. Presentar pantalla. Ahí estamos. ¿Lo están viendo, no? Sí. Bien. Entre los costos que paga el comercio por vender tarjetas con tarjetas, ya sea de tarjeta de crédito o débito, teníamos costo por promoción, cuotas o arancel, costo por vender en cuotas, costo por promoción e impuestos, arancel y ninguna es correcta. Brunito, ¿cuál es la respuesta correcta? La segunda. Perfecto, es la segunda. Arancel, costo por vender en cuotas, costo por promoción e impuestos. Elija la opción correcta. Entre los documentos comerciales no negociables podemos encontrar no negociables. Facturas, recibos y pagarés, facturas y cheques, ninguna es correcta, nota de débito, nota de crédito, facturas y recibos. Estos son los no negociables. ¿Alguien me puede decir cuál es la respuesta correcta? La cuarta, profe. Perfecto, la cuarta. Bueno, casi todos hicieron bien esta, de nota de débito y nota de crédito. Una persona facturó por error 6.000 pesos y tendría que haber facturado 5.000 pesos. Ahí, ¿qué tiene que hacer? ¿Nota de débito o nota de crédito? Facturó de más, digamos. Nota de crédito. Muy bien. Muy bien, Brunito está con todo. Carmen facturó 5.000 pesos y tendría que haber facturado 6.000 pesos. Tendría que haber hecho una nota de débito o una nota de crédito. Facturó de menos. Nota de crédito. Nota de débito. Nota de débito, sí. Nota de crédito es cuando facturamos de más, para restar. A ver. Bien, casi todos tuvieron error en esta y voy a explicarles por qué. A ver si alguien me dice cuál es la correcta. Las ventas realizadas con tarjeta de crédito en varias cuotas representan para el comercio un costo diferenciado porque el costo del financiamiento lo asume el comercio, pero se recomienda trasladarlo al consumidor. El costo de financiamiento lo asume el comercio y el costo de financiamiento lo asume el comprador. ¿Cuál creen que es la correcta? La primera. Bien, ¿cuál creen que es la correcta? ¿La primera? Lo asume el comprador. El costo de pagar en varias cuotas lo asume el comercio. ¿Por qué? No, o sea, nos cobran al comercio, pero yo les recomendé en la clase que lo mejor es primero identificar cuál es el costo que tenemos que pagarle, ya sea Nativa, ya sea, o sea, Banco Nación, ya sea American Express, a Naranja y demás. Y luego nosotros a ese costo lo trasladamos al precio de venta. Entonces, al trasladarlo al precio de ventas, lo termina pagando el consumidor. La respuesta correcta era la primera. El costo de financiamiento lo asume el comercio, porque lo paga el comercio, pero se recomienda trasladarlo al consumidor. Los cheques cruzados deben ser cobrados por ventanilla, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, profe. Falso. Falso, buenísimo. Las facturas tienen validez fiscal y legal. El ente regulador es la Administración Federal de Ingresos Públicos, o sea, AFIP. ¿Verdadero o falso? Las facturas tienen validez fiscal y legal. Y el ente que regula eso es AFIP. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. 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 Muy bien. La contabilidad legal es aquella que está regida por normas contables, ya que el objetivo consiste en que todas las empresas tengan un idioma común, para que aquellos usuarios externos, o sea, aquellos que no forman parte de la empresa,
se encuentran en condiciones de interpretar su situación. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Sí, señoras. Y acá tenemos otra pregunta que se equivocaron bastante. Tanto el cheque común, diferido, el cheque electrónico y el pagaré forman parte de documentos negociables, documentos no negociables, documentos soporte para transacciones comerciales, en algunos casos documentos negociables y en otros casos documentos no negociables. ¿Cuál es La última, profe. No, la respuesta correcta La primera. Exacto, documentos negociables. El cheque, fuera del tipo que sea, común, diferido, cheque electrónico y el pagaré, son documentos negociables. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer operaciones comerciales con eso. Yo puedo pagar con cheque, puedo recibir un cheque como forma de pago y demás. Y vamos a la última. De acuerdo al Código Civil Comercial, hace algunos años el Código Civil y el Comercial eran diferentes, luego se unieron, ahora es uno solo. De acuerdo al Código Civil y Comercial, son de uso indispensable libro diario, inventarios y balances, aquellos obligatorios según la naturaleza del comercio y libros especiales. Inventario y balances, libro diario, libro mayor, libro diario, inventarios y balances, y los obligatorios de acuerdo a la naturaleza del comercio. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La primera. La primera. La primera, profe. Y ahí se sacaban un 10 entonces todos, porque era la primera y casi todas fueron correctas que dijeron. O sea, lo único de lo que fallaron era que el cheque y los pagares sí son negociables, no es que en un momento son y otros momentos no, porque nos permite negociar con ellos al yo poder comprar algo a Ramonita y a Ramonita pagarle con un cheque propio o bien con un cheque de un tercero. Brunito me paga a mí con su cheque, yo le debo a Ramonita, Brunito me paga 3.000 pesos de cheque, a Ramonita le debo 5.000 pesos, ¿qué hago? Saco 2.000 pesos de caja, tome Ramonita y le doy 3.000 pesos con un cheque. ¿Cómo? Endosando pagaré. Por eso son negociables. Endosando el cheque, por eso son negociables. Y el pagaré también. Y la otra, la que sí también les dije que tenían errores, era en los costos. El temita este es que si bien lo paga el comercio, se recomienda que nosotros lo traslademos ese costo. Siempre se recomienda eso, ¿no? Recuerden que esto es algo que a lo largo de todo el cursado les dije. Es importante que identifiquemos costos, es importante que cuando definamos precios, esos costos estén cubiertos. Y en este caso, yo te doy en cuota, pero te voy a cobrar el financiamiento ese. Porque al final voy a terminar pagando más de lo que debería pagar, o cobrando en realidad menos. Si tendría que cobrar 100 pesos de tarjeta de crédito y te lo doy en 6 cuotas, y a mí me descuentan 20 pesos por darte en cuotas, voy a terminar cobrando 80 pesos. Por lo tanto, no, esos 20 pesos no lo voy a pagar yo, que lo paguen en lo posible, ¿no? Si se puede trasladar todo el costo, buenísimo. Y si no se puede trasladar todo, bueno, se traslada una parte y después nosotros cubrimos la otra parte. Y bueno, ya arrancamos la clase de hoy. Estábamos ya entrando al módulo 4. La primera parte es un poquito tediosa porque hablamos de legislaciones. ¿Qué es higiene y seguridad? Y la segunda parte, o sea, la próxima clase, la clase del día jueves, nos vamos a adentrar un poquito más en lo que es protocolos de higiene, los protocolos de COVID. Vamos a ver los protocolos que se utilizan en diferentes rubros el día jueves. No es lo mismo rubro gastronómico, rubro hotelero, comercio en general y demás. Bueno, ustedes, creo que ya eso es algo que la mayoría ha aprendido el tema de protocolos y por ahí es un lenguaje un poquito más común.
El día martes van a tener el evaluativo y el día jueves de la próxima semana cerramos el curso. Y después, bueno, ya el martes siguiente no voy a tener con quién hablar y los voy a extrañar. Así que voy a tener que ponerme a trabajar con otras cosas. Bueno, módulo 4. Protocolo de seguridad e higiene en el ámbito laboral. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? El objetivo de la clase de hoy es, primero, que identifiquen de qué hablamos cuando hablamos de seguridad e higiene laboral. ¿Cómo está regulado esto en nuestro país? ¿Cómo surge? ¿Cuál es la importancia? ¿A qué se le llama un accidente de trabajo? ¿A qué se le llama una enfermedad laboral o una enfermedad profesional? ¿Cuáles son las obligaciones que yo tengo como trabajador y cuáles son las obligaciones y derechos, ¿no? Como trabajador y las obligaciones y derechos que yo tengo como empleador, o sea, como comercio? Lo primero es, ¿cuál es el objetivo de la higiene en el trabajo? ¿Y cuál es el objetivo que tiene la seguridad en el trabajo? Si bien en la clase nosotros vamos a ir viendo punto por punto, destacando algunos puntos que son importantes como empleador, o sea, yo teniendo un comercio, es totalmente recomendable, absolutamente recomendable, que estos tipos de trabajos, análisis y demás, que se tienen que hacer, lo haga un profesional en el área, ¿sí? Nosotros vamos a ver temas generales, pero ustedes imaginen que cada comercio tiene su particularidad. Por ejemplo, si yo si yo ofrezco un servicio, tengo una roticería, tengo que tener algunos cuidados que lo va a medir el profesional, ya sea, por ejemplo, si estoy trabajando con fuego, los elementos de protección personal que deben tener las personas. No es lo mismo esto a un empleado que está trabajando en una industria, ¿sí? O que está trabajando con ácido, que está trabajando en la carpintería. Para ello, ¿qué se hace? Si bien hay legislación y nos dice qué tenemos que hacer o en qué tenemos que hacer mayor énfasis para cuidar a nuestro trabajador, tenemos los profesionales en el área, en higiene y seguridad, técnico en higiene y seguridad, licenciado en higiene y seguridad, que se dedican a esto y nos pueden hacer todo un plan para evitar cualquier tipo de accidente laboral. Bueno, lo primero es, el objetivo, hecha ya la declaración del caso, el objetivo es cuidar y proteger al trabajador, la salud del trabajador. ¿Por qué? Porque la Organización Internacional del Trabajo nos indica de que hay salud, ¿sí? Y que la salud la tenemos que medir en todos los ámbitos. Por lo tanto, trabajando también tenemos que medir y tener en cuenta la calidad de vida, ¿sí? Y la salud del trabajador. ¿Para qué? Para prevenir. Entonces, lo que hace la higiene en el trabajo, lo que busca la seguridad, es la prevención, la cultura de la prevención, para lo cual se deben tener en cuenta muchísimas cosas. Entonces, ¿en qué se basa? Se basa en que el trabajo no es lo que enferma. El trabajo es salud, dijera el viejo dicho. Lo que enferman son las malas condiciones de trabajo, lo que enferman son las condiciones estructurales, las posturas, a qué se encuentra expuesto el trabajador, químicos, la iluminación que tenemos, desde la postura de, por ejemplo, ustedes imaginen una persona que está en una cinta, que ustedes trabajan en arco y están en una cinta pasando los caramelos, una persona que está 8 horas en esa posición sin tener las condiciones necesarias, puede estar enferma, ¿sí? Estará expuesta a situaciones que lo enferman. Entonces, lo primero que hace la Organización Internacional del Trabajo es distinguir cuando hablamos de un accidente de trabajo y cuando hablamos de una enfermedad profesional. ¿Qué será accidente de trabajo? Es todo aquel suceso que va a ocurrir en el curso del trabajo o todo aquello que va a estar relacionado con el trabajo. ¿De qué estamos hablando? Lesiones que pueden llegar a la muerte, lesiones profesionales mortales,
como también aquellas que no son mortales, ¿sí? Se van a tener en cuenta las dos. Bien, ¿qué nos dice la legislación nacional? ¿A qué le llama accidente de trabajo? Va a ser todo acontecimiento súbito y violento ocurrido. Y escuchen estas partes que yo les voy a decir, ¿sí? Primero, por el hecho o estando en trabajo, o sea, todo accidente que yo tengo en mi puesto de trabajo. Todo accidente que yo tengo en el trayecto del domicilio del trabajador y el lugar donde yo realizo mis actividades de trabajo. Siempre y cuando yo como trabajador no haya alterado el trayecto para llegar a mi trabajo desde mi casa o desde mi domicilio. ¿Por qué la última parte de la legislación nacional hace hincapié en esto? Nos habla de dos situaciones. Si yo estoy de trabajo y tengo un accidente, va a ser un accidente de trabajo. Y si yo voy desde mi domicilio particular hasta mi trabajo, se considera también un accidente de trabajo. Ahora bien, cuando ustedes están trabajando, por supuesto con relación de dependencia y demás, una de las condiciones o bueno, las obligaciones que uno tiene como trabajador es completar lo que es una declaración jurada. En esa declaración jurada nosotros indicamos cuál es el domicilio y cuál es el trayecto que hacemos desde nuestra casa hasta llegar al trabajo. Escuchen la importancia en esto, ¿no? Porque si yo hago un cambio de domicilio, yo estoy viviendo en Rivadavia y Mateluna y mi casa queda en San Martín y en San Martín y Rivadavia. Mi trayecto es directamente Rivadavia, son 4 cuadras. Si yo cambio mi domicilio a Valle Viejo y tengo un accidente viniendo de Valle Viejo, ¿qué pasa? La legislación a eso ya no lo toma como un accidente de trabajo. Entonces yo ya no voy a estar cubierto después, vamos a ver lo que es una ART y cómo a mí me cubre mi accidente laboral. Porque el recorrido yo no lo declaré. Por eso recae en esta parte de la ley, en lo que hace hincapié que dice, siempre y cuando el damnificado no hubiera alterado el trayecto desde la casa hasta el lugar de trabajo. Para eso, cuando se hace una declaración jurada, yo indico cuál es mi domicilio, hay un mapita y indico cuál es el trayecto que yo hago. No solamente cuando me refiero a calles y al recorrido habitual que realizo, sino también esto sirve para poder calcular cuál es el tiempo que tardo en llegar desde mi casa hasta mi trabajo. Entonces, el tiempo habitual desde que yo salgo del trabajo hasta casa son 15 minutos. Pero Laura para a tomar un café con Ramonita, me invita a Ramonita a tomar un mate, paro, y en lugar de tardar 15 minutos me demoro 3 horas. En las 3 horas salgo y tengo un accidente. Eso ya no lo considero un accidente laboral. ¿Por qué? Porque no está dentro del tiempo estipulado. ¿Sí? Y además hice otro recorrido. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me están escuchando o no? ¿Vamos o no vamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Esto es importante, ¿no? Ustedes tanto como empleador, tanto como un comerciante que tenga una persona en relación de dependencia que complete esta declaración jurada, el personal, tanto como si ustedes son personal que está en relación de dependencia y tienen una RT, la RT cuando están en relación de dependencia le dan una credencial, que es aquella que va a cubrir el accidente de trabajo. Ustedes imaginen, si van a estar, por ejemplo, 3 meses por un accidente de trabajo, ¿qué hace la RT? El empleador presenta, ustedes se tienen que presentar en la aseguradora. Lo que nos dice es, bueno, la persona si tuvo un accidente de trabajo y está con carpeta médica. Lo pongamos en este lenguaje, está con carpeta médica, está con licencia. Bueno, ¿quién me cubre a mí como trabajador si pasa algo mayor? La RT. ¿Quién cubre al negocio el sueldo de esta persona? Porque ustedes no pueden dejar de ir.
de cobrar su sueldo. La RT realiza transferencia, le puede dar un cheque o como fuese, al comercio para pagar el sueldo. O sea que la persona va a estar cubierta con seguir cobrando su sueldo aunque tenga este accidente de trabajo. Y de igual manera para el trabajador, ¿no? Decir, bueno, tengo la tranquilidad de que, bueno, tengo una RT, declaré cuál es mi casa y cuál es el trayecto que yo debo hacer y en qué distancia, entonces voy a estar cubierta siempre que haya tardado ese tiempo y haya hecho ese recorrido. ¿Qué más dice la legislación? ¿Qué más nos dice la ley del país? Los accidentes de trabajo son evitables, ¿sí? Entonces no podemos decir que fue por una mala fortuna, porque bueno, qué mala suerte la mía, salió un viernes 13, y mira lo que me pasó, un martes 13, no sé cuál es, y todo me pasa a mí, tuve un accidente. No, son evitables. Si tienen la precaución, se pueden evitar. Y algo que también es muy importante, que nos dice la ley, es, el trabajador es la víctima del accidente. Entonces yo, como comerciante, a mi trabajador, no le puedo decir que él es el culpable de que haya tenido el accidente y no lo quiera cubrir en su sueldo y demás, ¿sí? Incluso que lo lleguen a sancionar porque el trabajador no se puede presentar a trabajar. No, el trabajador es la víctima en esta situación, ¿sí? Entonces, no lo puedo tratar como si fuera el culpable de algo. Ni puedo dejarlo sin su sueldo. Otro punto que nos indica es que tiene que existir esta cultura de la prevención dentro de los comercios, de las empresas, de las organizaciones. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante qué hablamos cuando hablamos de la cultura de prevención. No llegar a este punto, si yo sé que algo es peligroso, eso peligroso no se convierte en un riesgo, sino llegar al punto anterior y poder prevenir los posibles accidentes. Por supuesto que una vez que yo identifique algo, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la manera de que no suceda. Bien, les había dicho entonces que la Organización Internacional del Trabajo también hace una distinción entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. ¿Qué nos dice cuando habla de enfermedad profesional? Son aquellas enfermedades que se producen por la exposición a los factores de riesgo en el trabajo. Ahora bien, ¿qué características tienen estas enfermedades profesionales? Algo súper importante es que las enfermedades profesionales son difíciles de demostrar, ¿sí? Tienen esta característica de que son de difícil demostración de que el origen de esa enfermedad sea el trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes imaginen esta situación, ¿no? Voy a trabajar, salgo de trabajar, me voy a mi casa, hago mi vida privada, ¿sí? Bueno, al otro día voy a trabajar de nuevo. Entonces, digamos, no es que en todo momento estoy expuesto. Por lo tanto, pueden decir que en realidad esa enfermedad no surge por el trabajo, sino que surge por mi vida personal, ¿sí? Bien. Profe, Dígame. pero hay, no sé, consultos, ¿no podrían estar incluidos como por ejemplo los que trabajan para basureros y esas cosas? Porque yo creo que ahí sí podrían enfermarse por lo que están expuestos a los residuos y cosas así. Claro, en ese caso, ahí, por ejemplo, una persona que trabaja con residuos tiene que tener los elementos de protección personal. Que primero que, a ver, en esa situación está legislado, ¿sí? Y se tiene que buscar, como les decía, este profesional que les diga, bueno, mirá, en tal situación tiene que tener el cuidado tenés que darle este elemento de protección personal, sea los guantes, sea el barbijo, ¿se entiende? Bueno, todos estos elementos, ustedes piensen en el basurero. Después imaginen una persona que en todo momento está en contacto con ácidos, ¿sí? Aquellas personas que trabajan en las minas, por ejemplo, que también son trabajos donde están expuestos a muchas situaciones riesgosas y por otro lado, en el caso de los basureros, ¿no? En contacto con
por estos residuos que sí, totalmente los pueden enfermar. El tema es que siempre está esta Si cultura de trabajan en prevenir la- algo. Dígame. Si trabajan en laboratorios también pueden contraer enfermedades. Claro, exactamente. Y ahí vuelvo a repetirles esto. En esos casos, todo este tipo de personas tienen que estar cubiertos y tienen que tener los elementos de protección. Es obligación de la organización, ya sea pública o privada, a la cual trabajen, darle estos elementos para que ellos se protejan. Y también saber cuál es el tiempo, el periodo que ellos pueden estar expuestos a determinadas situaciones, a determinadas circunstancias. Si yo sé que una persona que tiene que estar en contacto con ácido, o con por decir ácido, ¿no? O sea, cualquier tipo de insumo, en cualquier situación que debe estar en contacto, y sé que a determinada cantidad de horas hay mayor probabilidad de que se enferme, por supuesto que es obligación del negocio para el cual trabaja, de la organización, disminuir esta cantidad de horas, ¿sí? Por eso es que, a ver, es algo que hay que tener mucho cuidado. Como le dije al principio, hay que buscar una persona que esté capacitada en el área y que sepa cómo va a ser el armado de todo, de toda esta prevención y de todas las formas de prevención para que el trabajador no se enferme, para que el trabajador no tenga también accidentes. Entonces, acá en el caso de la enfermedad profesional, como les digo, es bastante complicado poder determinar si el origen real es por el trabajo que realiza o es por su vida diaria, ¿sí? Fuera de su trabajo, fuera de lo laboral. En ese caso, hay listados de enfermedades profesionales que sí están detalladas en nuestro país, en nuestra legislación. También en los otros países están detalladas las enfermedades más habituales. Y esto está relacionado, por supuesto, al trabajo que desarrolla la persona. Pero no solamente, o sea, llevarlo ya a la persona que está en contacto con la basura es un ejemplo súper evidente de que puede estar en contacto con cualquier tipo de cosa, ¿no? Desde una jeringa hasta lo que fuese. Imaginen. Una persona, llevarlo a otro extremo, una persona que está sentada todo el día frente a una computadora también tiene otro tipo de enfermedades, ¿sí? Tendrá una enfermedad cervical, tendrá una enfermedad por tanto usar la computadora. En su muñeca pueden tener muchas enfermedades, por lo tanto siempre no hay que, o sea, a lo que voy es que no hay que pensar que solamente algunos están expuestos a poder tener enfermedades, sino que es obligación del comercio, de la organización, prevenir estas situaciones, identificar primero y después prevenir. Y obligar al trabajador a usar todos los métodos o todas las indicaciones o el elemento de protección que se busque para que no se enfermen, ¿no? Bien, ¿algo más que me quieran decir de ahí? ¿Alguien se enfermó alguna vez o tuvo un accidente de trabajo? Yo trabajaba en una fábrica, en la máquina, y a mí me Sí, señora. salió túnel escarpiano, me tuve que hacer operar la mano. ¿Vio? ¿Vio, Ramonita? Sí, eso. ¿Y le cubrió Sí, la RT? después sí, la RT sí me cubrió después. Uh-huh. Bueno, así como Ramonita, bueno, también hay muchas personas que solamente por usar el mouse de la computadora les pasa, ¿no? Bueno, ¿alguna otra experiencia? Seguimos. Bueno, seguimos. En nuestro país, la ley que lo regula es la 24.577 del año 1995. ¿Qué establece esta ley? La implementación del régimen de responsabilidad colectiva.
donde todos aquellos actores que forman parte, cuando hablo de actores sociales, estos actores son los actores sociales, tanto los trabajadores, los empleados, la aseguradora y el Estado están obligados a aplicar esta normativa. ¿Vale? Esta normativa no solamente obligación, por eso le digo, del comerciante, sino que ustedes piensen también que el Estado va a estar legislando, ¿sí? El Estado va a estar vigilando que todo se esté cumpliendo. Y por otro lado, el trabajador también tiene sus obligaciones. Porque si a mí me dan una máscara y yo no la estoy usando y después tengo un accidente, y a mí me hicieron firmar una declaración jurada, me hicieron firmar una circular o alguna nota que yo recibí estos elementos de protección y no lo estoy aplicando, tranquilamente la organización para la cual yo trabaje puede indicar de que es culpa mía, ¿sí? Y no cubrirme en el caso de tener algunos accidentes. Y ahora imaginen cualquier tipo de accidentes, podemos estar hablando, ¿no? Tanto de accidentes de personas que quedan sin vida hasta pequeños accidentes, lo que fuese. Por eso es tan importante que todas estas partes estén siempre buscando disminuir estos riesgos y estén siempre atentos de que se cumplan con las condiciones, tanto las condiciones para poder desarrollar el trabajo, las condiciones de seguridad y higiene, como el trabajador seguir estas normativas. Si nos entregan algo, bueno, lo tenemos que usar. Algo, a ver, un estudio seguramente han realizado de las condiciones de la infraestructura, de las conexiones eléctricas, desde hasta que hay un piso resbaladizo en algún lado, que me indica que yo tengo que usar estos elementos de protección. ¿Qué busca? ¿Cuál es el objetivo de esta ley 24.577? Reducir la siniestralidad laboral. ¿Cómo? Les dije, cultura de prevención. Y ahora vamos a ver qué tienen que prevenir, ¿no? Primero, reducir, o sea, que no se produzcan tantos accidentes a través de prevenir las situaciones que pueden producir los accidentes. Luego, reparar los daños que surjan de esos accidentes. Entonces, primero, la empresa tendría que, en el caso de Ramonita, prevenir que no suceda ese accidente. Después, Ramonita ya tuvo el accidente, lamentablemente, tiene que buscar la manera de reparar esos daños, ¿sí? No solamente de que Ramonita quede bien, buscar la manera a través de una operación y demás, sino también que Ramonita esté cubierta en el caso de que ella no pueda trabajar. Entonces, que ella tenga su sueldo, como corresponde, ¿no? Y también lo que busca la ley 24.577 es promover que todos estos actores sociales busquen mejores medidas de prevención y que las apliquen. Después, por supuesto, tiene otros objetivos, ¿no? Pero fundamentalmente quiero que piensen que la ley de riesgo del trabajo acá en Argentina busca eso. Que no haya tantos accidentes, que la persona que tuvo el accidente o esta enfermedad laboral esté cubierta, que quede en mejores condiciones. En el caso de quedar sin trabajo por alguna situación, el Estado buscará que se pueda reintegrar a otro trabajo. Y estar todas estas partes que forman, todos estos actores sociales que forman parte de estas situaciones, en contacto y que busquen evitar estas enfermedades y accidentes. Bien, les dije ya desde hace rato que lo que busca siempre es la cultura de la prevención. Entonces pensemos como cultura de prevención, tal cual como le dice el nombre, ni siquiera es difícil imaginarse. Buscamos identificar cuál puede ser un riesgo. Entonces yo tengo vamos a algo, a ver, tengo una panadería. Primero identifico cuáles son aquellos orígenes de riesgo. En mi panadería, el horno, sé que tengo que tener mucho cuidado.
sé que debo tener mucho cuidado en el caso de las conexiones eléctricas, ¿sí? En algunos otros lugares, por supuesto, debo tener cuidado de si están en contacto con el fuego, no están en contacto con el fuego, cuáles son los elementos que utilizan para sacar, por ejemplo, la bandeja del horno, ¿sí? Bueno, lo que busca es que todas las personas tengan estos elementos de protección, ¿sí? Entonces, de una manera colectiva, va a buscar que todas las condiciones estén acordes para que no tengan accidentes y luego entregar a cada una de las personas que están trabajando en el lugar la protección. Ahora bien, no solamente vamos a estar hablando siempre de el empleado y el empleador, no siempre del trabajador, o sea, del empleado, y de aquel que le da el trabajo, o sea, el comercio, sino también de todas las personas que están en el lugar, ¿sí? Ustedes imaginen que tienen, por ejemplo, un hotel. Bueno, no solamente van a estar pensando en la persona que está trabajando en el hotel y en el dueño del hotel, no, también van a estar pensando en aquellas personas que se encuentran en el hotel, ¿no? Los huéspedes de ese hotel. Entonces debe tener matafuego a determinados metros, escaleras que tengan alguna cinta para que no se caigan las personas, no se caigan, no se resbalen. Siempre tienen que tener mapas para que las personas sepan cuál es el recorrido que deben hacer en el caso de que haya alguna emergencia, en el caso de que haya un terremoto, en el caso de que haya un incendio, ¿sí? Entonces, imaginen todo esto que les voy diciendo. Tiene que haber una persona, un profesional en el área, identificar cuáles son estos orígenes de riesgo, estas fuentes que pueden tener algún riesgo para las personas que están en el lugar, y de qué manera o qué hago yo, qué implemento para que no haya estos accidentes. Lo que me indica es que lo primero que debo hacer es distinguir cuando hablo de un peligro y cuando hablo de un riesgo. Le dije que la cultura acá era de prevención, ¿verdad? Bueno, ¿qué hablo yo cuando me refiero a un peligro y qué digo cuando me refiero a un riesgo? Cuando hablo de un peligro es cuando hay cualquier situación, cualquier objeto, cualquier sustancia que por ella misma me puede producir un daño. Por ejemplo, cualquier sustancia, por ejemplo, el ácido, por sí sola yo sé que es un peligro, ¿verdad? Las jeringas en la basura, ya que estamos hablando de los recolectores, por sí misma produce un peligro. Ahora bien, ¿por qué? Tiene que decir, es diferente lo que es un peligro de lo que es un riesgo laboral. El riesgo laboral ya pasa a ser la probabilidad de que el trabajador tenga el daño por ese peligro. ¿Y cuál grave puede ser ese daño? Entonces, por ejemplo, si yo utilizo una sierra en la carpintería, ¿sí? Sin protección, o manipulo cualquier sustancia, en el caso del ácido que ya les vengo diciendo hace rato, sin máscara, sin guantes, sin trajes y demás, ¿qué pasa? Yo no estoy tomando las medidas para prevenir ese riesgo, ¿sí? Yo ya sé cuáles son las situaciones peligrosas. Bueno, esas situaciones peligrosas no las tengo que convertir en riesgosas, en riesgo laboral, sino que directamente tengo que evitar que se conviertan en riesgo. Tengo que disminuir la probabilidad de que ese peligro sea un accidente. Para ello lo que se llevan a cabo son algunas estrategias. ¿Cómo son las estrategias de prevenciones? Primero voy a identificar qué es un riesgo. Después tengo que evaluar cuáles son los riesgos. O sea, yo ya identifiqué que tengo pisos resbaladizos, que las personas van a estar en contacto con químicos, que las personas van a estar en contacto con electricidad. Identifiqué que, por ejemplo, el trabajador debe estar trabajando en altura, en el caso, por ejemplo, de los albañiles. Bueno, ahora bien, ¿cuáles de todos esos yo los puedo evitar? El que está trabajando en altura, ¿puedo evitar que esté en un andamio o no puedo evitar que esté en un andamio? Ahora, si yo no puedo evitar que esté en un andamio, ¿qué medidas
voy a aplicar para controlar ese riesgo? Si está en un andamio, ¿cómo lo haré? ¿Sí? Pondré algo debajo del andamio. De alguna manera estarán con algún chaleco o algo que los... Un segundito. O algo que lo sujete, ¿sí? Imaginen las personas que están en andamios o las personas que están limpiando los vidrios. Bueno, algo que lo sujete. Primero, si yo identifico el riesgo, lo que voy a hacer es buscar la forma de evitar de que estén en contacto con ese riesgo. En lo posible que no estén en contacto, por supuesto. Ahora, si el trabajador sí o sí debe estar en contacto, por ejemplo, el recolector de basura, si yo sé que sí o sí va a estar en contacto con cualquier tipo de residuo, bueno, busca la forma de evitarlo. Porque ese trabajo, alguien lo realiza, ¿verdad? Si alguien lo realiza, altura, fuego, estar en contacto con electricidad, estar en contacto con químicos, busco la forma de evitar que tengan estos accidentes. Para ello yo les voy a dar elementos de protección, ¿sí? Y voy a hacer relevamientos periódicos de esas condiciones del trabajo, porque quizás hoy identifico que los riesgos son estos. Por supuesto, por ejemplo, no tenía un piso que sea resbaladizo, porque estaba todo en condiciones, perfectas condiciones. Voy al mes siguiente, identifico que el piso es resbaladizo, que el matafuego está vencido, que el techo está a punto de caerse. Por lo tanto, ahí está, no solamente de identificar una sola vez los riesgos estructurales o los riesgos de los insumos que manejamos, que manejan las personas, sino también que ese control se haga de una manera periódica. Y si, por ejemplo, el trabajador identifica que está en un riesgo, que alguna condición ha cambiado, tiene la obligación de transmitirla al comercio, transmitirla a la organización público-privada, o bien a la superintendencia de seguros, o bien a la RT, decir, bueno, ¿saben qué? Pasó tal situación, tenemos que buscar la manera de prevenir, para que nadie tenga este accidente. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bueno. Sí, profe. Bueno. Una manera de identificar los riesgos es a través de una clasificación. Clasificación fácil. De seguridad. Estamos ante riesgos eléctricos, de incendios, uso de herramientas, imagino carpintería. Si yo no tengo puestos los carteles bueno, ahora veo que se usa mucho más la cartelería que antes. Riesgo de caídas, golpes. En el ambiente físico, ¿qué debo controlar? Temperatura, humedad, el ruido que hay, radiación, iluminación. En los casos de los contaminantes, ¿cuáles son aquellos contaminantes químicos, biológicos del puesto donde yo estoy trabajando? Ergonómicos, si yo tengo que realizar determinada tarea, ¿de qué manera puedo evitar que las posturas que yo tenga sea inadecuada a través de una silla, a través de una mesa un poco más alta? Cada ciertos minutos me tengo que levantar, tengo que caminar, tengo que cambiar mi postura. No puedo trabajar todas las semanas en el mismo puesto de trabajo, ¿sí? Riesgos psicosociales también. Y este es un riesgo esto es un punto súper importante, ¿no? Porque quizás el riesgo de seguridad, saber si puede haber un incendio, puede estar en contacto con electricidad, o cuál es la gravedad del químico, por ahí, me parece que son un poco más evidentes algunos. Pero hay otro tipo de riesgo, como el ergonómico y el riesgo psicosocial, que no es tan fácil identificarlos. Cuando hablamos de este riesgo psicosocial, pensar un poco en a qué estamos expuestos nosotros, ¿sí? Como les digo, ¿cuáles son las tareas que desarrollo? ¿Yo puedo todas las semanas trabajar en esta tarea? ¿Periódicamente debo estar en este lugar o me va a hacer bien a mi salud mental tener que cambiar esta tarea rutinaria? Bueno, todo esto lo tiene que tener en cuenta el empleador, el dueño del comercio, el dueño de la industria, el que fuese, ¿sí? ¿Por qué? Porque después, ¿en qué va a derivar? Va a derivar en lo que viene a ser una enfermedad profesional, una enfermedad laboral,
cómo es el clima laboral en el que yo estoy trabajando. Y son puntos súper delicados, ¿no? Porque cuando hablamos de clima laboral, a ver, ¿quién va a medir el clima laboral? ¿Cómo lo va a medir el clima laboral? Estoy en un lugar donde constantemente los compañeros o el jefe me están haciendo, no sé, algún tipo de discriminación, o por darles un ejemplo, ¿no? ¿A quién voy yo? ¿Cómo tengo que responder? ¿Sí? ¿O quién responde por mí en esos casos? Bueno, todos estos factores, todas estas situaciones, todos estos riesgos, hay que tomarlo entre algodones y hay que ser muy cauteloso y hay que cuidar, no solamente cuidarme como empleadora, como dueña del negocio, de no tener problemas legales o que no suceda nada, sino también como cuidar a mis empleados, ¿no? Cuidar a las personas que desarrollan las tareas. Yo creo que cualquier persona que no está conforme con el lugar donde está trabajando, que se encuentra constantemente en riesgo, expuesto a contaminantes, expuesto a discriminación, expuesto a malos tratos, en algún momento va a terminar derivando en algún tipo de enfermedad o va a terminar derivando también en ni siquiera hasta cumplir mal su tarea, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esto sería como un listado de los posibles riesgos que podemos tener dentro de una organización público-privada y en que tenemos que, digamos, prestar mayor atención. Por supuesto que estos son ítems generales, ¿no? Después, como les dije, el profesional va a evaluar cuáles son los riesgos reales que tiene un determinado lugar y buscar la manera de que no suceda. Bien, el cuadrito este que les puse acá, y lo que quería decir es, de nuevo, cultura de evitar que sucedan las cosas, ¿sí? Identifico cuáles son los posibles riesgos que tengo, los conozco estos riesgos, bueno, voy a buscar la manera de evitarlos. ¿Qué nos dice la ley? Vamos a ver hoy el artículo 6, 7 y el artículo 8. Y también una parte del artículo 10. ¿Qué se considera? El artículo 6 nos dice en la reglamentación que hay que ver las características de los establecimientos. Maquinaria, equipo y procedimientos. Factores físicos. Ventilación, temperatura. ¿A qué está expuesta la persona, no en todo momento? Ruidos, vibraciones, cuál es el tipo de iluminación, cómo se va a sentar, dónde se va a sentar la persona, cuáles son, qué le tiene que brindar el comercio, ¿no? Para que la persona esté protegida. La contaminación ambiental que hay, efluentes industriales, o sea, cuáles son aquellos desperdicios que van a quedar luego de realizada la tarea también, no solamente cuáles son los insumos para la producción que tiene la persona. El artículo 7 nos dice que chequeemos, que controlemos las instalaciones, los artefactos, la protección que yo tengo cuando desarrollo la tarea. Entonces, en este punto y cuando hablamos siempre de higiene y seguridad, es importante identificar estos elementos de protección personal. Si yo estoy realizando determinada tarea, ¿qué me indica la ley? ¿Sí? ¿Qué se recomienda hacer para no llegar a tener un accidente de trabajo? ¿Y qué elementos de protección yo puedo tener para no llegar? Si yo estoy, por ejemplo, trabajando con un horno en una panadería, bueno, ¿qué elementos puedo tener? ¿Sí? Si yo estoy trabajando en recolección de residuos, les dije hace rato, ¿cuáles elementos puedo tener? Voy a tener guantes, voy a tener botines, ¿qué tipo de ropa voy a tener? ¿Cuáles son los pasos que yo debo seguir si me sucede algo? Esto también es importante cuando hablamos de esta cultura de la prevención. No solamente darle los elementos, no solamente chequear que todas las instalaciones, los artefactos, los equipos estén correctos periódicamente, sino también darles capacitaciones a aquellas personas que van a cubrir esos puestos de trabajo
para que en el momento que suceda algún accidente laboral, saber qué deben hacer, con quién se deben comunicar. Y ya sea un accidente, que estemos hablando de un accidente que ponga en riesgo realmente la vida del trabajador, como cualquier tipo de accidente leve, ¿no? Tiene que saber siempre el empleado cuál es el RT que tiene, con quién se debe comunicar, cómo se debe comunicar, a quién debe avisar, si nota algo diferente, a quién le va a avisar, si hay un incendio, cómo debe salir, cómo usar un matafuego. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. seguimos entonces. Ahora vamos a hablar un poco de cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene el trabajador. Esto ya les dije, ya les enumeré varias hace rato. Los derechos que tienen son los que están en blanco, a la izquierda. Tiene que el derecho de trabajar en un ambiente sano y seguro. Conocer los riesgos a los que está expuesto. Yo sé que estoy cumpliendo tal trabajo, estoy expuesto a tales riesgos. Y tengo que tener la capacitación para saber cómo voy a actuar en determinadas situaciones. ¿Sí? Y tiene que ser capacitaciones periódicas, no solamente de cuando ingresó el trabajador. Tienen que ser capacitaciones que constantemente le recuerden al trabajador o ante cualquier modificación en el espacio de trabajo, en la maquinaria, o si hay algún elemento de protección que resulte más eficiente para que no tenga un accidente el trabajador o una enfermedad, siempre hay que dar las capacitaciones. Obligación del comercio, cuando uno contrata una ART, la ART misma brinda capacitaciones, brinda cursos, y es el derecho del trabajador estar informado de eso. Recibir los elementos de protección personal, EPP. ¿De qué estamos hablando? Botines, guantes, máscaras, lo que fuese, ¿no? Pecheras, algunas correas si tiene que estar en altura. Bueno, todo este elemento de protección, de acuerdo al puesto donde está desarrollando su trabajo, es obligación que lo tenga el personal. Y yo, como empleadora, como dueña del negocio, ¿qué hago? Anualmente se llena una planillita, cada empleado tiene su planillita que va en su legajo, donde informo en esa planilla que le entregué estos elementos de protección personal al trabajador, a Ramonita, y Ramonita firma que recibió estos elementos de protección. Y como comercio estoy obligada siempre a chequear de que Ramonita esté cumpliendo con esto, ¿no? De que no haya recibido los guantes y lo haya guardado en la moto, que haya guardado los guantes en cualquier lado, sino que Ramonita se ponga los elementos que yo le proporcioné. Justamente es para eso, ¿no? Por su salud. Estar cubierto por una RT, la RT la brinda la contrata el empleador. ¿Las RT qué son? ¿En qué se denominan? Son las empresas que contrata justamente el empleador y que lo asesora cuáles son las medidas de prevención. La RT también, en el caso de tener algún accidente, lo que busca es reparar esos daños a través de, buscar una manera de cubrirlo al trabajador que tuvo el accidente y por supuesto que sigue pagando, como te decía, el sueldo del trabajador mientras está con accidente laboral. Rehabilitación, cobertura médica, el sueldo, o sea, las prestaciones monetarias, van a estar a cargo de la RT. Es obligación del trabajador, del empleador, informar al trabajador cuál es esta RT que ha contratado, por ejemplo, asociar una RT, por decirlo un caso, le otorgan una credencial y el trabajador tiene en todo momento esta credencial con su dirección, nombre y apellido, DNI, y la empresa a la cual trabaja, y con esta credencial va a estar cubierta, ¿sí? En la misma credencial tienen el número de la RT para contactarse en el caso de tener algún accidente laboral. Pero así como tenemos derecho, también tenemos obligaciones como en todo. Y las obligaciones son básicamente, si a mí me dan el elemento de protección,
personal me da los guantes, me da la máscara, uso estos elementos de protección. Tengo que cumplir con las normas de seguridad e higiene que me indican en la organización donde yo estoy trabajando. ¿Sí? Tengo la obligación, como les decía, de que si yo identifico que hay alguna modificación en la tarea que estoy realizando que me deja expuesta a algún riesgo, o hay alguna modificación, por ejemplo, en la estructura del comercio o del negocio donde estoy trabajando, tengo la obligación de decirle esta situación al dueño de la organización, al RT o a la superintendencia del riesgo de trabajo. Tengo la obligación de participar de las capacitaciones que se dicten, ¿sí? Y anualmente lo que se debe realizar, y que a veces no se hace, es cumplir con los exámenes médicos. Este es uno de los puntos que en realidad menos se llevan a cabo. Bien. Esperen que alguien quiere entrar en la última parte de la clase. Bueno. Quedó afuera. Ya entramos en la última parte. Ahora, como empleado ya les dije, tengo derechos y obligaciones. Bueno, como empleador, también tengo derechos y obligaciones. Básicamente son, yo identifico cuál es el peligro, esta situación es peligrosa, bueno, voy a buscar la manera de que no se convierta en un riesgo para mi trabajador. Voy a estar obligado a dar los elementos de protección a mi trabajador, de contratar una RT, de resguardar en todo momento a mi trabajador. Y como le dije hace rato, no solamente estamos hablando de los riesgos que puede estar en contacto con el trabajador, ya sea por químicos, sea en eléctrico, sea por las condiciones del edificio o las estructuras, cualquier tipo de instalación, sino también resguardar al trabajador desde el aspecto que esté trabajando en un lugar donde sea respetado, que esté trabajando en una cultura o en un clima organizacional que sea sano para el trabajador. Bueno, acá puse algunos ejemplos de los peligros asociados a las condiciones de seguridad de los equipos de herramientas e instalaciones. Escaleras, máquinas, espacio de trabajo, pasillos y superficie de tránsito donde el trabajador esté trabajando, ya estén, por ejemplo, en contacto con agua, en contacto con alguna parte eléctrica que también esté cerca, con desniveles, ¿sí? El almacenamiento de materiales, la instalación eléctrica, aparatos de presión, algunos los incendios, estén trabajando a la altura. Son algunos tipos de peligros que están asociados a los equipos y a las herramientas. Y después, los peligros asociados a las condiciones del medio ambiente son calor, frío, iluminación, carga mental, carga física. Yo ya tengo estos peligros, los tengo identificados. El siguiente punto es buscar la manera de que estos peligros, primero mi empleado no esté en contacto con el frío, con el calor, que la iluminación sea acorde, que los ruidos sean acordes, el clima, la carga física, las herramientas, las máquinas. Bueno, todo esto yo ya lo identifiqué como un peligro. Lo que voy a buscar es que realmente no se convierta, ¿sí? Y que no pase luego a formar parte y a producir un accidente, ¿sí? Que no sea riesgoso. Diferenciar entre el peligro y el riesgo. Si mis empleados van a estar en peligro, busco la manera de que no estén en peligro. Y si no hay otra forma, no lo puedo evitar a que pase por determinado pasillo, bueno, acondicionar o buscar la manera de disminuir estos riesgos para que no tengan accidentes de trabajo. Bueno, acá tienen algunos ejemplos de elementos de protección personal. Por ejemplo, en la carpintería tienen zapatos de seguridad, la ropa de grafa, protección visual. Acá no se llega a ver, pero hay una protección auditiva, los guantes, ¿sí? En el caso de la gastronomía tenemos una cofia, la camisa,
el delantal largo. En este caso debería tener los guantes también, pero bueno, está en contacto con fuego, así que en ese momento seguramente se lo saca el cocinero. Y así cada rubro, y así cada tarea tiene sus elementos de protección diferencial. Como les digo, es importante que cuando hablamos de higiene y seguridad, cuando hablamos de identificar cuáles fueron los peligros y cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto mi trabajador, buscar la manera de disminuirlo y buscar a un profesional en el área que haga un relevamiento, una identificación para evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? No, profe, dudas no. No, ¿No? profe, tampoco tengo dudas. Bueno, básicamente, cuando vamos a hablar de higiene y seguridad es esto. ¿Hay un peligro o no hay un peligro? Yo soy trabajadora, soy empleadora. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis obligaciones? Si hay un peligro, busco identificarlo y que mi trabajador no vaya a ese peligro. Y sí o sí tiene que estar en contacto con ese peligro, busco disminuirlo para que no afecte tanto a mi trabajador y buscar la manera de protegerlo, siempre. Y que todos los actores, ART, la Superintendencia de Seguros, el trabajador y el negocio y el Estado, siempre tienen que estar en contacto buscando la manera de que el trabajador no sufra estos riesgos, estos accidentes y estas enfermedades, y si las sufre, buscar la manera de ayudarlos para que no sea grande el impacto, de que siempre se encuentren cubiertos monetariamente, rehabilitaciones o desde alguna parte médica, y estén luego en condiciones de reintegrarse al trabajo. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Profe, Dígame. yo tengo una consulta, Sí. pero es